Imagina que acabas de comprar un coche raro, caro y supuestamente revolucionario. Sales feliz del concesionario, llegas al primer estacionamiento, abres la puerta y descubres el primer problema: la puerta es tan grande que el coche parece no haber sido diseñado para un cajón normal. No es una falla mecánica, no es mala suerte. Es el concepto completo chocando contra la vida real. Y eso es justo lo que vamos a ver hoy. Porque en la historia del automóvil hay coches que nacieron con una idea brillante, pero que en cuanto tocaron la calle se convirtieron en experimentos carísimos. Algunos intentaron inventar un segmento nuevo. Otros llegaron 20 años antes de que el mercado estuviera listo. Y otros simplemente demostraron que una idea puede sonar espectacular en una junta de diseño, pero verse rarísima frente a un supermercado. Hoy vamos a recorrer 6 casos donde la industria se atrevió demasiado. Desde Renault intentando mezclar una minivan con un coupé de lujo, hasta Suzuki creando uno de los vehículos más difíciles de explicar de los años 90. Si te gustan estas historias de fierros raros, deja tu like, suscríbete al canal y usa la función del hype, porque hoy no vamos a hablar de coches malos sin más. Vamos a hablar de coches que tal vez tuvieron buenas ideas, pero las llevaron demasiado lejos. Y el primero de ellos empieza con una pregunta que solo Renault pudo hacerse en serio. ¿Y si una minivan familiar se convirtiera en un coupé de lujo? A finales de los años 90, Renault tenía un problema muy curioso. El Espace había sido un éxito enorme. Durante años, esa minivan familiar había vendido la idea de viajar cómodo, alto y con espacio para todos. Pero Renault empezó a imaginar qué pasaría con los compradores que ya no necesitaban una minivan completa. Padres cuyos hijos ya habían crecido, gente con más dinero, más tiempo libre y menos ganas de manejar algo puramente familiar. La respuesta pudo haber sido un sedán elegante o un coupé normal. Pero Renault no estaba en modo normal. Junto con Matra, decidió crear el Avantime, una mezcla extraña entre minivan, coupé gran turismo y vehículo de diseño experimental. Tenía posición de manejo alta, mucho espacio interior, 2 puertas enormes, ventanas sin pilar central y un techo panorámico que, junto con las ventanas laterales, podía abrirse con una función llamada Graner. En teoría, sonaba sofisticado. En la vida real, parecía que 2 coches distintos habían sido obligados a vivir dentro del mismo cuerpo. El Avantime quería darte la comodidad de una minivan, la presencia de un coupé y la sensación abierta de un convertible gigante. El problema es que cada una de esas ideas traía una factura. Al no tener pilar central y usar solo 2 puertas, esas puertas tenían que ser larguísimas y muy pesadas. Matra desarrolló un sistema de bisagras de doble movimiento para que pudieran abrirse mejor en espacios apretados, una solución inteligente, pero compleja y cara para un problema que el propio diseño había creado. Y luego estaba el mercado. El comprador de lujo que tenía dinero para algo especial podía mirar un BMW, un Mercedes o un Audi con imagen más clara. El comprador de minivan no entendía por qué necesitaba solo 2 puertas. Y el entusiasta de los coupés no quería algo con proporciones tan altas y familiares. El Avantime no era lento mentalmente, era demasiado difícil de explicar. Y esa es una diferencia enorme. Un coche raro puede funcionar si el público entiende qué problema resuelve. El Avantime no resolvía un problema claro. Era cómodo, llamativo y original, pero también caro, pesado de concepto y extraño para casi todos los compradores que entraban al concesionario. Renault y Matra produjeron apenas 8.557 unidades entre 2001 y 2003. El fracaso fue un golpe durísimo para Matra, que ya venía dependiendo de este tipo de proyectos, y su división de vehículos de calle cerró poco después. Lo más irónico es que hoy el Avantime tiene fanáticos. Hay gente que lo busca precisamente porque no se parece a nada. Porque es raro, audaz y casi imposible de repetir. Pero eso no cambia lo que fue en su momento. Un coche adelantado en intención, pero perdido en definición. Y lo más increíble es que Renault no se detuvo ahí. Casi al mismo tiempo, intentó otra apuesta igual de rara, pero esta vez apuntando directo al territorio de los sedanes ejecutivos alemanes. El Bell Satis nació de una idea muy francesa: si todos los sedanes ejecutivos se parecen a un BMW o a un Mercedes, ¿por qué competir copiándolos? Patrick Lequement, jefe de diseño de Renault, quería romper la silueta clásica de 3 volúmenes. Nada de sedán bajo, conservador y predecible. Renault quería un coche ejecutivo alto, cómodo, con mucha presencia interior y una postura más cercana a un gran hatchback de lujo que a una limusina tradicional. Sobre el papel, la idea tenía sentido. El Bell Satis ofrecía mucho espacio, asientos cómodos, una posición más erguida y un interior cuidado. Pero afuera estaba el problema. El diseño era raro incluso para los estándares de Renault. Alto, voluminoso, con una parte trasera difícil de procesar y proporciones que no parecían de sedán, ni de hatchback, ni de minivan.
Para algunos era atrevido, para muchos compradores, simplemente era demasiado extraño para pagar precio de lujo. Y ese era el punto débil. Un cliente que compra un coche ejecutivo no solo compra comodidad. Compra imagen. Quiere que el estacionamiento de la oficina entienda lo que está manejando. Renault incluso logró que el coche tuviera presencia institucional en Francia, usado por funcionarios y figuras oficiales, lo cual reforzaba su papel como buque insignia nacional. Pero fuera de ese contexto, el mercado no respondió igual. La mecánica tampoco ayudó del todo. Algunas versiones, sobre todo ciertos diésel grandes, quedaron asociadas con problemas costosos y una reputación de mantenimiento complicada. Y cuando un coche de lujo empieza a depreciarse rápido, el daño psicológico es inmediato, el comprador nuevo duda, el comprador usado sospecha y el coche queda atrapado entre los dos mundos. Renault mantuvo al Bell Satis hasta 2009, pero el resultado quedó muy lejos de las expectativas. Se fabricaron poco más de 62.000 unidades, una cifra baja para un proyecto que quería pelear en el segmento ejecutivo europeo. El golpe fue doble. No solo vendió poco, también confirmó lo difícil que era para una marca generalista convencer a un cliente premium de abandonar el escudo alemán. El Bell Satis no fue un coche sin ideas, fue casi lo contrario. Tenía demasiada personalidad para un mercado que, en ese rango de precio, prefería seguridad visual. Quería demostrar que el lujo francés podía ser distinto, más alto, más cómodo, menos alemán. Pero el público no estaba buscando una revolución formal. Estaba buscando prestigio reconocible. Y esa diferencia fue suficiente para convertirlo en otro experimento costoso. Pero si Renault falló intentando rediseñar el lujo europeo, Subaru iba a cometer un error más extraño. Intentar entrar al mundo de los grandes turismos de lujo con una marca que el público asociaba más con tracción integral y coches familiares. A principios de los años 90, Japón estaba lleno de confianza. La burbuja económica seguía inflando ambiciones y las marcas japonesas querían demostrar que podían competir contra cualquiera. Subaru contrató a Giorgetto Giugiaro, uno de los diseñadores más importantes del mundo, y el coche terminó con una silueta baja, limpia y futurista. Bajo el cofre llevaba un motor boxer de 6 cilindros y 3.3 litros, con alrededor de 230 caballos de fuerza, y en la mayoría de versiones usaba tracción integral, la especialidad de Subaru. Hasta ahí, todo sonaba serio. Pero el SVX tenía un detalle que lo volvió imposible de olvidar. Sus ventanas laterales. Giugiaro diseñó un cristal grande, curvo y envolvente que subía hacia el techo, dándole al coche un aspecto casi de cabina de avión. Era precioso como idea. El resultado parecía una caseta de cobro sobre ruedas. Era futurista, sí, y también era rarísimo. Y en un gran turismo caro, esos detalles importan mucho. La gente no solo preguntaba por el motor o la tracción. Preguntaba por qué no podía bajar la ventana como en un coche normal. Pero el problema más serio estaba debajo. El SVX solo se vendió con caja automática de 4 velocidades. Subaru no ofrecía una manual capaz de manejar cómodamente el torque del motor boxer grande, y esa automática terminó siendo uno de los puntos débiles del coche, sobre todo en unidades tempranas. Se calentaba, sufría y podía salir cara de reparar. Eso mató parte del atractivo. Un gran turismo de lujo necesita hacerte sentir especial, no preocupado. Y el SVX era caro para ser un Subaru. Se vendieron poco más de 24.000 unidades en todo el mundo entre 1991 y 1996. También se repite desde hace años que Subaru perdió dinero con cada SVX vendido. La cifra exacta es difícil de tratar como dato oficial, pero la idea general sí tiene sentido, fue un proyecto caro, ambicioso y de bajo volumen. Hoy el SVX tiene una comunidad fiel. Es raro, elegante, extraño y muy de su época. No parece un coche diseñado por comité. Parece una apuesta real. Pero en su momento, esa apuesta no encajó. Subaru quería subir de categoría, pero el público todavía no estaba listo para pagar dinero de gran turismo por un coupé tan raro, automático y con ventanas de nave espacial. El coche tenía tecnología, diseño y una mecánica especial. Lo que no tenía era un público suficientemente grande dispuesto a decir, sí, voy a pagar dinero de coupé premium por un Subaru de ventanas raras. Y el siguiente caso llevó esa lógica todavía más lejos, porque Isuzu decidió vender un concept car casi sin suavizarlo para la calle. En 1993, Isuzu presentó en el Salón de Tokio un vehículo conceptual que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Era pequeño, agresivo, con carrocería de 2 puertas, faros afilados, una postura rara y la parte baja cubierta de plástico negro. Parecía el tipo de concept car que existe para llamar la atención en un salón y luego desaparecer para siempre. Pero Isuzu hizo algo inesperado. Lo llevó a producción casi sin cambiarlo. Así nació el V-Cross.
Y lo más interesante es que no era solo un dibujo extraño sobre ruedas. Debajo de esa carrocería rara había piezas serias, base relacionada con el Trooper, motor V6, sistema 4x4 con torque on demand de Borg Warner y amortiguadores con depósitos externos, una solución más cercana al mundo off-road duro que a un SUV urbano cualquiera. En terreno difícil, el V-Cross no era una broma. Podía hacer cosas reales. El problema era el resto de la vida. Tenía 2 puertas, acceso limitado a las plazas traseras, una visibilidad trasera complicada por la enorme cubierta de la llanta de refacción y un diseño tan fuerte que dividía a todos. Para algunos era futurista, para otros parecía una bota espacial con motor. Además, su forma de producción ya traía fecha de caducidad. Isuzu usó herramientas de estampado más baratas y rápidas de fabricar que los moldes tradicionales de acero, una solución perfecta para un volumen pequeño, pero con vida útil limitada. En otras palabras, el V-Cross nació sabiendo que no iba a durar demasiado. Entre 1997 y 2001, Isuzu fabricó solo 5.958 unidades para Japón y Estados Unidos. Eso lo volvió raro desde el primer día. Y esa rareza no era accidental. El V-Cross funcionaba casi como un escaparate de ingeniería, una forma de decir que Isuzu podía hacer algo más emocionante que camionetas racionales y vehículos de trabajo. El problema es que un escaparate no siempre se convierte en negocio. Mucha gente lo miraba, pocos lo compraban. Y aunque no fue la causa única de la retirada de Isuzu del mercado de vehículos de pasajeros en Estados Unidos, sí simboliza muy bien una etapa extraña de la marca, mucha ingeniería interesante, ideas valientes, pero poco volumen y un mercado que no sabía qué hacer con ellas. Lo irónico es que hoy el V-Cross se entiende mejor. Míralo ahora, plásticos negros de protección, diseño agresivo, actitud de aventura, carrocería alta, apariencia urbana y off-road al mismo tiempo. Eso suena a muchas campañas de crossovers modernos. El V-Cross llegó antes de que el mercado aprendiera a vender ese tipo de estética. No fracasó porque no tuviera carácter. Fracasó porque tenía demasiado carácter en un momento donde casi nadie sabía cómo explicarlo. Pero si Isuzu hizo un SUV raro por valentía, el siguiente caso parece una pregunta todavía más peligrosa. ¿Qué pasa cuando intentas diseñar una minivan como si fuera un yate? A principios de los años 2000, SsangYong tenía algo valioso, acceso a tecnología mecánica de Mercedes-Benz en varios de sus modelos. Eso le daba cierta credibilidad. La marca surcoreana no tenía el prestigio de los alemanes, pero podía decir que algunos de sus motores y transmisiones tenían una base seria. Lo que necesitaba era un producto familiar grande, práctico y diferente. Así nació el Rodius. El proyecto fue diseñado por Ken Grenley, es responsable del curso de diseño automotriz del Royal College of Art de Londres. Su inspiración era ambiciosa, tomar la sensación de un yate de lujo y llevarla a una minivan grande. Como idea de diseño, suena poética. Como coche de calle, fue otra cosa. El Rodius tenía un frente extraño, proporciones difíciles y una parte trasera que parecía añadida después de que el resto del coche ya estaba terminado. Para dar espacio a los pasajeros, el techo se elevaba de una forma muy rara, creando una silueta que la prensa no perdonó. En Reino Unido lo apodaron Odious Rodius. Y cuando un coche recibe un apodo así, la batalla de imagen ya está casi perdida. Lo curioso es que el Rodius no era inútil. Tenía mucho espacio, podía llevar familias grandes, ofrecía versiones de varias plazas y sus motores de origen o licencia Mercedes-Benz le daban una base mecánica decente. Para taxis, transporte familiar o gente que necesitaba máximo espacio por el menor dinero posible, podía tener sentido. Pero la estética pesa, y pesa mucho. La mayoría de los compradores no quería explicar en cada estacionamiento por qué había elegido algo tan extraño. Podía ser práctico, sí. Pero también era imposible de ignorar por las razones equivocadas. La primera generación se vendió de 2004 a 2013 y después llegó una segunda generación mucho más normal. SsangYong intentó suavizar el golpe visual, pero el Rodius original ya había dejado su marca. Ese fue su castigo. La gente podía reconocer que era amplio, útil y relativamente honesto como transporte familiar. Pero el diseño era tan dominante que se comía cualquier argumento lógico. Antes de hablar de espacio, motor o precio, todos hablaban de su forma. Con los años, la empresa pasó por problemas financieros, cambios de dueño y finalmente adoptó el nombre KG Mobility después de la adquisición por KG Group. La marca siguió viva, pero el Rodius original quedó como uno de esos ejemplos perfectos de una buena necesidad familiar envuelta en una forma que el público nunca aceptó. Y aún así, hay que admitir algo. No era aburrido. El Rodius podía ser discutible, raro y difícil de mirar para muchos. Pero nadie lo confundía con otra minivan. Y en esta lista, eso casi cuenta como una victoria moral.
El último coche de esta lista quizá es el más fácil de resumir y el más difícil de justificar. El Suzuki X90. A mediados de los 90, Suzuki tenía experiencia haciendo 4x4 pequeños y honestos. El Samurai, el Vitara y el Sidekick habían demostrado que la marca sabía fabricar vehículos simples, ligeros y capaces fuera del asfalto. Entonces alguien pensó, ¿y si tomamos esa base todoterreno y le ponemos una carrocería de coupé biplaza con techo desmontable? Así nació el X90. Usaba una base relacionada con el Vitara o Sidekick, podía tener tracción trasera o 4x4, montaba un motor 1.6 de alrededor de 95 caballos y ofrecía un techo tipo T-top removible. En teoría, era una mezcla entre pequeño todoterreno, coupé juvenil y juguete de fin de semana. En la calle, parecía un zapato con llantas grandes. Era alto, corto, redondo y extraño desde cualquier ángulo. Tenía solo 2 plazas, una cajuela limitada y una utilidad difícil de defender. Si querías un todoterreno práctico, un Vitara tenía más sentido. Si querías un coupé divertido, había opciones más bajas y ligeras. Si querías un descapotable, existían coches mucho más coherentes. El X90 se quedó atrapado entre todas esas ideas. No era suficientemente práctico para ser SUV. No era suficientemente deportivo para ser coupé. No era suficientemente útil para justificar sus rarezas. Y sin embargo, encontró una segunda vida inesperada. Red Bull compró unidades del X90, las pintó con su imagen y les montó una enorme lata promocional sobre la parte trasera. De pronto, el coche que no tenía sentido como vehículo normal tenía sentido perfecto como anuncio con ruedas. Su forma rara se volvió ventaja. Era pequeño, llamativo y parecía diseñado para cargar algo absurdo encima. Suzuki vendió poco más de 7.000 unidades en Estados Unidos y el proyecto desapareció rápido. En Japón también tuvo números bajos y en otros mercados nunca pasó de ser una curiosidad. Hoy el X90 vive como rareza de culto, uno de esos coches que casi nadie entiende, pero que todos recuerdan cuando lo ven. Y ahí está lo curioso, el X90 falló porque no servía bien para casi ninguna misión normal, pero sobrevivió en la memoria porque su misión era imposible de confundir. Era el tipo de coche que te hace preguntar quién lo aprobó, y esa pregunta vale más que el silencio absoluto de tantos modelos olvidados. Y tal vez esa sea su victoria. Porque muchos coches fracasan y desaparecen sin dejar rastro. El X90 fracasó, sí. Pero nadie lo olvidó. Después de ver estos 6 coches, es fácil reírse. Y sí, algunos merecen la risa. Pero también hay algo que respetar, todas intentaron algo. Y eso ya las hace más interesantes que muchos coches correctos que nadie recuerda. Hoy la industria es más calculada, más segura, más dependiente de estudios de mercado, plataformas globales y diseños que no ofendan a nadie. Eso nos dio coches mejores, más eficientes y más confiables. Pero también nos dio coches más parecidos entre sí. Por eso estos fracasos siguen vivos, porque fueron errores con personalidad, ninguno fue perfecto, algunos ni siquiera fueron buenos negocios. Pero todos dejaron una pregunta interesante. ¿Prefieres una industria llena de coches seguros y predecibles, o una industria donde de vez en cuando alguien aprueba una locura que nadie más se atrevería a fabricar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si conoces otro coche que debería entrar en esta lista, escríbelo abajo. Nos vemos en el próximo video.